¿Cuántas veces te has despertado en la madrugada con el corazón inquieto, preguntándote si estás caminando por el sendero correcto? ¿Cuántas decisiones has postergado porque no logras escuchar con claridad la voz de Dios? ¿Cuántas puertas has dejado pasar por miedo a equivocarte? ¿Y cuántas otras has abierto solo para descubrir que no era su voluntad? Pero, ¿y si te dijera que en Proverbios 3, 5, 6, Dios ya te dio la fórmula exacta para conocer su voluntad? Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él allanará tus sendas. Este versículo no es solo un consejo poético, es una llave maestra que abre las puertas de la voluntad divina. El problema no es que Dios esté en silencio. El problema es que muchas veces estamos tan ocupados planificando nuestra propia vida que no le damos espacio para que Él dirija nuestros pasos. Hoy vas a descubrir cómo discernir con claridad lo que Dios quiere que hagas, cómo distinguir entre tu propia voluntad, la voz del enemigo y la verdadera dirección del Espíritu Santo. Y te advierto, lo que vas a escuchar hoy puede confrontar tus decisiones más recientes. Déjame contarte la historia de un hombre que enfrentó la decisión más difícil de su vida. Tenía todo: riqueza, poder, influencia. Era joven, exitoso, respetado, pero un día se encontró cara a cara con Jesús y le hizo la pregunta que todos nos hacemos. Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús lo miró con amor y le dio una respuesta directa. Anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Ese joven había cumplido toda la ley desde su juventud. Oraba, diezmaba, ayunaba. Pero cuando escuchó lo que Dios realmente quería de él, cuando recibió una instrucción clara y personalizada del mismo Hijo de Dios, ¿sabes qué hizo? Se fue triste. Marcos 10:22 dice que se fue triste porque tenía muchas posesiones. Ese hombre es conocido como el joven rico, y su lección es devastadora. Puedes buscar a Dios, preguntarle qué quiere de ti, escuchar su respuesta con total claridad, y aún así decidir no obedecerle, porque a veces lo que Dios quiere que hagas confronta lo que tú quieres conservar. Y ahí es donde muchos se quedan estancados, no en la incapacidad de escuchar a Dios, sino en la resistencia de obedecerlo. Antes de continuar, como ya es costumbre, si este mensaje ya empezó a remover algo dentro de ti, suscríbete a nuestro canal Señales de la Biblia. Activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos más mensajes como este que desafían tu fe y transforman tu vida. Y escribe en la sección de comentarios la siguiente frase: Hoy decido obedecer lo que Dios me muestre, aunque me cueste todo. Escríbelo ahora mismo, porque declarar eso públicamente es un acto de fe que compromete tu corazón. Y aquí viene algo importante. Dale like a este video y compártelo con 3 personas. Puede ser ese amigo que está en una encrucijada, ese familiar que no sabe qué camino tomar, o ese hermano de la iglesia que lleva meses orando por dirección. Un simple gesto tuyo puede ser el empujón que alguien necesita para encontrar su propósito. Te soy honesto, eso nos ayuda enormemente a seguir creando contenido como este, que toca fibras profundas y restaura vidas. Así que quédate conmigo, porque a lo largo de este mensaje te voy a revelar verdades profundas que probablemente nunca habías escuchado desde el púlpito. Y al final, te compartiré la parte más importante y poderosa de esta enseñanza. Cómo aplicar todo esto en tu vida hoy, no mañana. 1. La trampa de la voluntad propia. Mira, aquí está el primer gran obstáculo que nos impide conocer la voluntad de Dios, nosotros mismos. Sí, así como lo oyes. El mayor enemigo de la dirección divina no es el diablo, no es el mundo, no son las circunstancias. Eres tú, es tu ego, tu orgullo,
tu necesidad de control, tu miedo disfrazado de prudencia, y déjame explicarte por qué esto es tan peligroso. Cuando Saulo de Tarso iba camino a Damasco, estaba absolutamente convencido de que estaba haciendo la voluntad de Dios. Tenía las cartas de los sumos sacerdotes, tenía la autoridad religiosa, tenía el respaldo de la tradición. En su mente, perseguir a los cristianos era un acto de devoción. Estaba tan seguro de su camino que ni siquiera se cuestionaba, hasta que una luz del cielo lo derribó al suelo. Y escuchó la voz de Jesús preguntándole, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Ese momento lo cambió todo, porque Saulo descubrió algo aterrador. Había estado luchando contra Dios creyendo que luchaba por Dios. ¿Sabes cuántas personas hoy están en esa misma posición? Están tan convencidas de que su camino es el correcto, que no le dan espacio a Dios para corregirlas. Están orando, leyendo la Biblia, congregándose, pero todo eso lo hacen para validar sus propias decisiones, no para someterse a la voluntad divina. Y aquí está el detalle. La voluntad propia es seductora. Te hace sentir en control, te da la ilusión de seguridad, te permite planificar cada paso sin depender de nadie. Pero también te mantiene ciego. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has orado pidiendo dirección, pero en el fondo ya habías tomado la decisión? Simplemente querías que Dios te diera su bendición sobre lo que tú ya habías decidido hacer. Eso no es buscar la voluntad de Dios. Eso es manipulación espiritual. Es usar la oración como una herramienta de confirmación en lugar de un acto de rendición. Y Dios no funciona así. Santiago 4:3 dice, «Piden, pero no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones». ¿Ves el problema? No es que Dios no responda, es que estás pidiendo desde un lugar equivocado. Estás pidiendo que Dios bendiga tu agenda en lugar de preguntarle cuál es la suya. Y mientras sigas haciendo eso, vas a seguir confundido, frustrado, preguntándote por qué Dios no te habla con claridad. Déjame ponerte un ejemplo más cercano. Imagina que estás en una relación que sabes que no es la correcta. En tu corazón lo sabes. El Espíritu Santo te lo ha susurrado 1000 veces. Pero te gusta esa persona. Te hace sentir acompañado, valorado, deseado. Entonces empiezas a orar. Dios, si esta relación no es tu voluntad, cierra la puerta. Pero mientras oras, sigues abriendo la puerta tú mismo. Sigues enviando mensajes, sigues haciendo planes, sigues justificando las señales de alarma. Y cuando Dios finalmente cierra esa puerta de manera contundente, te enojas con Él. ¿Por qué me dejaste llegar hasta aquí? No, hermano, hermana. Dios te estuvo hablando desde el principio. Lo que pasa es que tú no querías escuchar. Aquí viene algo fuerte que tienes que entender. Dios no va a competir con tu voluntad. Él no va a gritarte, no va a forzarte. Si tú ya tomaste la decisión en tu corazón, Dios te va a dejar caminar por ese sendero, porque Él respeta tu libre albedrío, pero también te va a permitir enfrentar las consecuencias, y esas consecuencias son las que finalmente te traen de regreso a sus pies, quebrantado, diciéndole, «Señor, me equivoqué, necesito tu dirección». El profeta Jonás es el ejemplo perfecto de esto. Dios le dijo claramente, «Ve a Nínive». No había ambigüedad, no había confusión. La instrucción era cristalina, pero Jonás no quería ir a Nínive. Así que se subió a un barco que iba en dirección opuesta. Y mira lo interesante. El barco zarpó, las velas se inflaron. El mar estaba en calma al principio. Jonás pudo haber interpretado eso como una señal de que Dios estaba bendiciendo su decisión. Bueno, si Dios no quería que me fuera, habría detenido el barco, ¿no? Pero Dios no funciona así. A veces, Él te deja tomar el barco equivocado porque sabe que en medio de la tormenta que viene, finalmente vas a clamar por Él de verdad.
Y llegó la tormenta, y Jonás terminó en el vientre de un gran pez, y allí, en la oscuridad, en la desesperación, sin salida, Jonás finalmente oró de corazón. Jonás 2:7 dice: Cuando mi vida se estaba apagando, me acordé del Señor, y mi oración llegó hasta ti. ¿Ves el patrón? Jonás no buscó la voluntad de Dios cuando las cosas iban bien en el barco, la buscó cuando se quedó sin opciones, y muchos de nosotros funcionamos igual, solo clamamos por dirección cuando estamos desesperados. Pero Dios quiere que busquemos su voluntad desde el principio, no como último recurso. Entonces, ¿cómo rompes el ciclo de la voluntad propia? Primero, tienes que ser brutalmente honesto contigo mismo. Pregúntate: ¿realmente quiero saber lo que Dios quiere o solo quiero que Él apruebe lo que yo quiero? Si la respuesta te incomoda, estás en el camino correcto, porque el quebrantamiento es el primer paso hacia la claridad. Proverbios 16:25 dice: Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que al final son caminos de muerte. Tu lógica te puede traicionar, tu corazón te puede engañar. Jeremías 17:9 dice: Nada hay tan engañoso como el corazón, no tiene remedio. Entonces, ¿en quién vas a confiar? ¿En ti mismo o en Dios? Aquí está la verdad incómoda. Conocer la voluntad de Dios requiere morir a la tuya, requiere soltar el control, requiere decir, como Jesús en Getsemaní: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y eso duele, porque significa que tal vez tengas que renunciar a esa relación que tanto deseas. Tal vez tengas que dejar ese trabajo que te da estatus. Tal vez tengas que mudarte a un lugar que no planeaste. Tal vez tengas que perdonar a alguien que no merece tu perdón. Pero cuando finalmente lo sueltas, cuando finalmente le dices a Dios: estoy dispuesto a hacer lo que tú digas, aunque no tenga sentido para mí, ahí es cuando Él comienza a hablarte con claridad. 2. La voz que debes reconocer. Ahora bien, una vez que has soltado tu voluntad, viene el segundo desafío: aprender a reconocer la voz de Dios en medio de todas las otras voces que compiten por tu atención. Porque, seamos honestos, no estás solo en tu cabeza. Hay un coro de voces tratando de dirigir tus pasos. Está tu propia voz, llena de deseos, miedos e inseguridades. Está la voz del enemigo, que siembra duda, confusión y acusación. Está la voz del mundo, que te dice qué deberías valorar, qué deberías perseguir, cómo deberías vivir. Y en medio de todo ese ruido está la voz de Dios, que es suave, clara, firme, pero nunca forzada. Jesús dijo en Juan 10:27, Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Nota que no dijo: mis ovejas tratan de adivinar mi voz. No dijo: mis ovejas se confunden constantemente. Dijo que sus ovejas oyen su voz, lo cual implica que es posible escucharla con claridad, pero también implica algo más, que hay una relación previa. Las ovejas reconocen la voz del pastor porque pasan tiempo con él. No es magia, no es un truco espiritual, es intimidad. ¿Cuánto tiempo pasas realmente en la presencia de Dios sin agenda? No orando una lista de peticiones, no leyendo la Biblia como un deber religioso, sino simplemente estando con Él, escuchando, en silencio, porque aquí está el problema. Vivimos en una cultura de ruido constante. Desde el momento en que te despiertas hasta que te duermes, estás bombardeado con estímulos. Redes sociales, noticias, música, conversaciones, notificaciones. Y tu mente se ha acostumbrado a ese ritmo frenético. Entonces, cuando finalmente te detienes para orar, esperas que Dios te hable en medio de ese caos interno. Pero Dios no grita, Él susurra. El profeta Elías experimentó esto de manera poderosa. Estaba huyendo de Jezabel, exhausto, desanimado, queriendo morir. Dios le dijo que se parara en el monte porque él iba a pasar.
Primero vino un viento fuerte que partía las montañas, pero Dios no estaba en el viento. Luego vino un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Después vino fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Y finalmente vino un silbo apacible y delicado, y ahí estaba Dios. Primera Reyes 19:12 lo describe como un suave murmullo. Y Elías, que había esperado una manifestación dramática, tuvo que aprender que Dios no siempre se revela en lo espectacular. A veces su voz es tan suave que si no estás prestando atención te la pierdes. Entonces, ¿cómo entrenas tu oído espiritual? Primero, tienes que aprender a distinguir las características de la voz de Dios. La voz de Dios siempre está alineada con su palabra. Nunca te va a decir algo que contradiga las Escrituras. Si sientes una dirección que te lleva a mentir, a manipular, a traicionar, a pecar, esa no es la voz de Dios. Punto. El Espíritu Santo no contradice la palabra. Segundo, la voz de Dios trae paz, no confusión. En Corintios 14:33 dice, Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Si lo que estás escuchando te llena de ansiedad, de pánico, de desesperación, esa no es su voz. La voz de Dios puede confrontarte, puede corregirte, puede desafiarte, pero siempre dentro de un marco de amor y propósito. Tercero, la voz de Dios te llama a algo más grande que tú mismo. Siempre tiene un propósito redentor. Fíjate en cada llamado bíblico. Abraham fue llamado para bendecir a todas las naciones. Moisés fue llamado para liberar a un pueblo. David fue llamado para establecer un reino. Esther fue llamada para salvar a su generación. Pablo fue llamado para llevar el Evangelio a los gentiles. Ninguno de esos llamados era solo para beneficio personal. Todos involucraban sacrificio, riesgo y un impacto más allá de ellos mismos. Entonces, si lo que crees que Dios te está diciendo solo gira en torno a tu comodidad, tu prosperidad, tu ego, revísalo. Porque Dios no te llama solo para bendecirte a ti, te llama para que seas de bendición. Ahora, hablemos de la voz del enemigo, porque es importante que aprendas a identificarla. El diablo también habla, y es astuto. No siempre viene con mentiras obvias. A veces viene con verdades a medias. Le preguntó a Eva, ¿con que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín? Nota la distorsión. Dios no había dicho eso. Había dicho que podían comer de todos los árboles excepto uno. Pero el enemigo torció las palabras para sembrar duda. Y muchas veces hace lo mismo contigo. Te recuerda tus errores pasados para convencerte de que Dios no puede usarte. Te susurra que no eres suficiente, que no estás calificado, que es demasiado tarde. Pero esas son mentiras. Apocalipsis 12:10 lo llama el acusador de nuestros hermanos. Esa es su especialidad, acusar, condenar, desanimar. La voz del enemigo también siempre te empuja hacia el aislamiento. No le digas a nadie, no pidas ayuda, tú puedes manejarlo solo. Pero la voz de Dios te llama a la comunidad, a la rendición de cuentas, a caminar en la luz. Primera Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Entonces, si lo que estás escuchando te está alejando de otros creyentes maduros, desconfía. Y luego está tu propia voz. Esta es la más difícil de discernir porque suena como tú. Son tus deseos, tus miedos, tus razonamientos, y no siempre es mala. Dios te creó con emociones, con deseos legítimos. El problema es cuando esos deseos toman el lugar de su dirección. Cuando empiezas a racionalizar decisiones basándote solo en lo que sientes. Siento paz con esto. Pero, ¿es paz de Dios o es alivio temporal porque evitaste una conversación difícil? Siento que Dios me está diciendo esto. Pero, ¿realmente lo está diciendo o es tu deseo disfrazado de revelación? Aquí está la clave. La voz de Dios siempre te lleva más profundo en Él,
no te aleja, no te hace espiritualmente independiente, te hace más dependiente de su gracia. Entonces, si lo que estás escuchando te está haciendo sentir autosuficiente, orgulloso, superior, revísalo, porque esa no es la voz que transforma, esa es la voz que engaña. 3. El lugar donde Dios habla con claridad. Ahora que ya entiendes que debes soltar tu voluntad y que debes aprender a discernir su voz, déjame llevarte al tercer nivel, el lugar donde Dios habla con más claridad. Y aquí viene algo que tal vez no esperabas escuchar. Dios no habla en el lugar donde tú estás cómodo, habla en el lugar donde estás dispuesto a obedecer. Déjame repetirlo porque es crucial. Dios no te va a revelar el paso número 10 si no has dado el paso número 1. No te va a mostrar el final del camino si no estás dispuesto a dar el primer paso en la oscuridad. Y aquí es donde muchos se quedan atascados. Quieren el mapa completo antes de moverse, quieren garantías, quieren ver cómo todo va a funcionar antes de comprometerse. Pero la fe no funciona así. Mira a Abraham. Dios le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Génesis 12:1. ¿Notas lo que falta en esa instrucción? El destino. Dios no le dijo: ve a Canaán. Le dijo: ve a la tierra que te mostraré. En otras palabras, sal primero, y yo te mostraré después. Abraham tuvo que obedecer en la incertidumbre. Tuvo que empacar sin saber a dónde iba. Tuvo que despedirse de todo lo familiar sin un plan detallado. Y Hebreos 11:8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Esa es la fe que Dios honra, no la fe que exige pruebas antes de moverse, sino la fe que se mueve y luego descubre las pruebas en el camino. Porque Dios no recompensa la certeza, recompensa la obediencia. Y la obediencia siempre implica un nivel de riesgo, siempre implica confiar en alguien que ves más que en las circunstancias que no ves resueltas. Piensa en Moisés frente al Mar Rojo. El pueblo de Israel estaba atrapado, el ejército egipcio venía detrás, las montañas estaban a los lados, el mar estaba al frente, no había salida lógica. Y en ese momento de pánico total, Dios le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Éxodo 14:15. Espera, ¿marchar hacia dónde? Hacia el agua. Dios no abrió el mar antes de que ellos dieran el primer paso. Él esperó hasta que Moisés extendió su vara y el pueblo comenzó a avanzar. Entonces, y solo entonces, las aguas se dividieron. ¿Ves el patrón? Dios revela el camino cuando empiezas a caminar, no antes. Y aquí está la verdad incómoda. Muchos de ustedes están esperando que Dios les muestre todo el plan antes de obedecer el primer paso que ya les mostró. Están esperando una confirmación adicional, una señal más clara, un sentimiento más fuerte. Pero Dios ya habló, ya te mostró lo que necesitas hacer ahora. Y está esperando tu obediencia. Tal vez es perdonar a esa persona. Tal vez es dejar ese trabajo que está matando tu alma. Tal vez es iniciar esa conversación difícil con tu cónyuge. Tal vez es inscribirte en ese curso. Tal vez es servir en ese ministerio. Tal vez es pedirle perdón a tu hijo. Tal vez es dar ese diezmo que has estado reteniendo. Lo sabes. En el fondo de tu corazón, lo sabes. Dios ya te lo mostró. Pero sigues esperando que Él te lo confirme de 10 maneras diferentes porque la verdad es que tienes miedo. Miedo al rechazo, miedo al fracaso, miedo a lo desconocido, y ese miedo se disfraza de prudencia espiritual. Pero déjame decirte algo. La prudencia que no se convierte en acción es solo cobardía espiritual. Proverbios 3, 5, 6 dice: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él allanará tus sendas.
¿Ves la secuencia? Primero confías, primero lo reconoces, primero empiezas a caminar, y entonces Él allana tus sendas, no al revés. Hay un momento poderoso en la vida de Pedro que ilustra esto perfectamente. Jesús estaba caminando sobre el agua en medio de una tormenta. Los discípulos estaban aterrorizados en la barca, y Pedro, en un momento de valentía mezclada con locura, gritó: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Mateo 14:28. Y Jesús simplemente respondió: «Ven». Una palabra. No le dio un manual de cómo caminar sobre el agua. No le explicó la física detrás del milagro. Solo le dijo: «Ven». Y Pedro salió de la barca. Eso es lo que la mayoría de nosotros no haríamos. Nos quedaríamos dentro, analizando, cuestionando, esperando más instrucciones. Pero Pedro salió y comenzó a caminar sobre el agua. Sí, eventualmente dudó y comenzó a hundirse. Pero aquí está lo importante. Caminó sobre el agua. Aunque fue por unos segundos, lo hizo. Y ninguno de los otros 11 discípulos puede decir lo mismo. Se quedaron en la barca, seguros, secos, pero sin experimentar el milagro. ¿En qué barca te estás quedando? ¿Qué milagro te estás perdiendo porque no estás dispuesto a salir de tu zona de comodidad? Dios te está llamando a caminar sobre las aguas de tu situación imposible. Pero primero tienes que salir de la barca. Y eso da miedo, porque salir de la barca significa dejar atrás la seguridad, significa exponerte al fracaso público, significa que tal vez te hundas, pero también significa que tal vez camines sobre el agua. Y esa posibilidad, esa oportunidad de ver la mano de Dios sosteniéndote en lo imposible, vale más que 1000 vidas de comodidad en la barca. Aquí está el secreto. Dios no te está pidiendo que tengas todo resuelto. Te está pidiendo que confíes en Él mientras Él lo resuelve. No te está pidiendo que entiendas cada detalle. Te está pidiendo que obedezcas el detalle que ya te mostró. Porque la claridad no viene antes de la obediencia. La claridad viene a través de la obediencia. Santiago 1:22 dice: «Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores». No dice: «Entiendan perfectamente la palabra y luego háganla». Dice: «Háganla». Y en el hacer, en el acto mismo de obedecer, es donde Dios te revela el siguiente paso. Piensa en cómo funciona una linterna en la oscuridad. No ilumina todo el camino hasta tu destino. Solo ilumina los próximos pocos metros, y mientras caminas, la luz se mueve contigo. Salmo 119:105 dice: «Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino». No dice que es un reflector gigante que ilumina kilómetros por delante. Es una lámpara, es suficiente luz para dar el siguiente paso, y eso es exactamente cómo Dios te guía, paso a paso, no todo de una vez. Entonces, ¿qué es lo que Dios ya te mostró y aún no has hecho? Ese es el lugar donde Dios va a hablar con más claridad, no en un retiro espiritual hermoso, no en una conferencia profética, sino en el momento en que finalmente digas: «Está bien, Señor, voy a hacer lo que me pediste, aunque no entienda cómo va a funcionar». Ese es el momento en que el cielo se abre. Ese es el momento en que su voz se vuelve cristalina. 4. La confirmación que viene después de la fe. Y ahora llegamos al cuarto nivel, el que muchos pastores no te van a enseñar porque es incómodo. La confirmación de que estás en la voluntad de Dios no siempre se ve como tú esperas. De hecho, muchas veces se ve como lo opuesto. Parece caos. Parece que todo se está desmoronando, y justo ahí es donde tu fe es probada.
José es el ejemplo perfecto de esto. Dios le dio sueños claros, sueños donde él estaba en una posición de autoridad, donde su familia se inclinaba ante él. Esos no eran sueños casuales, eran revelaciones proféticas de lo que Dios iba a hacer en su vida. José tenía claridad, sabía lo que Dios le había mostrado. Pero, ¿qué pasó después de esos sueños? Sus hermanos lo vendieron como esclavo. Terminó en Egipto, lejos de su familia, trabajando en la casa de Potifar. Y justo cuando las cosas empezaban a mejorar, la esposa de Potifar lo acusó falsamente de intento de violación, y terminó en la cárcel, años en la cárcel, por un crimen que no cometió. Ahora ponte en los zapatos de José. Si tú recibieras sueños de Dios mostrándote grandeza y luego tu vida se desmoronara de esa manera, ¿qué pensarías? Dios, ¿me equivoqué? ¿Realmente eras tú quien me habló o fue solo mi imaginación? ¿Por qué, si estoy en tu voluntad, todo está saliendo mal? Pero aquí está lo que José entendió y que tú necesitas entender. Estar en la voluntad de Dios no significa que todo será fácil. De hecho, muchas veces significa exactamente lo contrario. Significa que serás probado, refinado, preparado, porque Dios no solo te está llevando a un destino, te está transformando en el camino. Los sueños de José no eran solo sobre una posición, eran sobre un carácter. Dios necesitaba que José pasara por la traición para que aprendiera a perdonar. Necesitaba que pasara por la injusticia para que desarrollara integridad. Necesitaba que pasara por la prisión para que conociera la dependencia total de Dios. Porque cuando finalmente José llegó al palacio, no llegó como un joven arrogante con sueños de grandeza. Llegó como un hombre quebrantado, humilde, sabio, con un corazón que había sido moldeado en el fuego. Génesis 50:20 resume todo esto de manera perfecta. Después de años, cuando José finalmente se reencuentra con sus hermanos, les dice: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». ¿Ves eso? José pudo ver en retrospectiva que todo lo que parecía un desvío era en realidad parte del plan. Pero no pudo verlo mientras estaba en medio de la tormenta. Tuvo que confiar sin ver. Tuvo que creer que Dios estaba obrando incluso cuando todo indicaba lo contrario. Y eso es exactamente lo que Dios te está pidiendo a ti hoy. Que confíes en el proceso, que confíes en que Él sabe lo que está haciendo, incluso cuando tú no lo sabes. Romanos 8:28 dice: «Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados». Todas las cosas, no solo las cosas buenas, no solo las bendiciones, todas las cosas, incluso la traición, incluso la injusticia, incluso la pérdida. Dios las está usando para encaminarte hacia su propósito. Entonces, si en este momento estás en medio de algo difícil, algo que no tiene sentido, algo que parece contradecir lo que Dios te prometió, no abandones, no asumas que te equivocaste, no regreses, porque tal vez estás exactamente donde Dios necesita que estés para prepararte para lo que viene. Tal vez esta prueba es la confirmación de que vas por el camino correcto, porque el enemigo no pierde tiempo atacando a personas que no representan una amenaza para su reino. Te ataca porque estás avanzando. Mira a Pablo. Tenía claridad absoluta de su llamado. El mismo Jesús se le apareció en el camino a Damasco y le dijo cuál era su misión. Sin embargo, 2 Corintios 11 describe todo lo que Pablo enfrentó: azotes, naufragios, peligros, hambre, frío, persecución. Si midieras la voluntad de Dios solo por las circunstancias externas, dirías que Pablo estaba completamente fuera de lugar. Pero Pablo entendía algo profundo. En 2 Corintios 12:10 dice: «Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas,
en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo no midió la voluntad de Dios por la comodidad, la midió por la fidelidad. ¿Estaba siendo fiel a lo que Dios le había llamado a hacer? Sí. ¿Estaba viendo fruto? Sí. Iglesias plantadas, vidas transformadas, el Evangelio extendiéndose. Las circunstancias difíciles no invalidaban su llamado, lo confirmaban, porque estaba haciendo algo que valía la pena, algo que molestaba al infierno. Ahora, necesito aclarar algo importante aquí. No estoy diciendo que todo sufrimiento significa que estás en la voluntad de Dios. A veces sufrimos por nuestras malas decisiones. A veces cosechamos lo que sembramos. Gálatas 6:7 es claro. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, si estás en problemas porque mentiste, porque fuiste infiel, porque tomaste atajos, ese sufrimiento no es una confirmación divina, es una consecuencia natural. Necesitas arrepentirte, corregir el rumbo y empezar de nuevo. Pero si estás sufriendo porque obedeciste, porque dijiste la verdad cuando era más fácil mentir, porque mantuviste tu integridad cuando todos te decían que te comprometas, porque seguiste adelante con lo que Dios te mostró, aunque nadie más lo entendiera, entonces ese sufrimiento tiene un propósito. Ese sufrimiento te está moldeando. Y la confirmación no va a venir en forma de ausencia de problemas. Va a venir en forma de paz interna en medio de los problemas. Va a venir en forma de crecimiento espiritual. Va a venir en forma de fruto que empieza a aparecer donde antes había sequedad. Aquí está la verdad final de este punto. La voluntad de Dios no es un lugar de llegada, es un camino de confianza continua. No es, llegué, ya lo logré, ya estoy donde Dios quería. Es, estoy caminando con Dios, paso a paso, día a día, confiando en que Él me tiene. Y en ese caminar vas a tener días donde todo tiene sentido, y vas a tener días donde nada tiene sentido. Pero en ambos días, Dios sigue siendo fiel. En ambos días, su plan sigue en marcha. Y en ambos días, tu trabajo es simplemente obedecer lo que Él te mostró hoy y confiar en que Él se encargará del mañana. 5. El costo de conocer la voluntad de Dios. Hay algo que nadie te dice cuando empiezas a buscar la voluntad de Dios con seriedad. Conocerla te va a costar algo. Y no me refiero solo a tiempo o esfuerzo. Me refiero a sacrificio real, a dejar ir cosas que amas, a renunciar a comodidades que te gustan, a soltar relaciones que te hacen sentir seguro, porque la voluntad de Dios casi siempre implica una muerte. La muerte de tus planes, la muerte de tu ego, la muerte de tu necesidad de control. Jesús lo dijo claramente en Lucas 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Nota que no dijo, si alguno quiere tener una vida cómoda y bendecida. Dijo, si alguno quiere venir en pos de mí. Seguir a Jesús, conocer su voluntad, caminar en sus propósitos, requiere negarse a sí mismo. Y negarse a sí mismo significa decirle no a cosas que tu carne desea. Significa elegir lo eterno sobre lo temporal. Significa priorizar su reino sobre tu comodidad. Piensa en el joven rico otra vez. Él quería la vida eterna, quería seguir a Jesús, quería hacer lo correcto. Pero cuando Jesús le mostró el costo específico para él, cuando le dijo, vende todo lo que tienes, el precio fue demasiado alto y se fue triste. Marcos 10:22 no dice que se fue enojado o rebelde, dice que se fue triste, porque sabía que estaba dejando pasar algo valioso. Sabía que estaba eligiendo sus posesiones sobre su propósito, pero no pudo soltarlas. Y aquí está la pregunta que tienes que hacerte hoy. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo que sueltes y no puedes soltar?
¿Qué es esa cosa que está compitiendo con su voluntad en tu vida? Porque todos tenemos algo. Para algunos es el dinero. Para otros es una relación. Para algunos es el reconocimiento, el estatus, la aprobación de la gente. Para otros es simplemente el control, la necesidad de tener todo planeado, de no depender de nadie, ni siquiera de Dios. Mateo 6:24 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No puedes tener dos prioridades máximas. No puedes perseguir la voluntad de Dios y al mismo tiempo aferrarte a las cosas que Él te está pidiendo que sueltes. Eventualmente, uno de los dos va a ganar, y la decisión que tomes definirá el resto de tu vida. Déjame contarte sobre el profeta Elías y Eliseo. Eliseo estaba arando con 12 yuntas de bueyes cuando Elías pasó y echó su manto sobre él. Ese gesto significaba un llamado. Dios lo estaba eligiendo para ser el sucesor de Elías. Era una oportunidad increíble. Pero Eliseo tenía que tomar una decisión. Primera Reyes 19:20 dice que Eliseo le pidió permiso a Elías para despedirse de su familia. Elías le respondió: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? En otras palabras, la decisión es tuya. Yo no te voy a obligar. Y aquí está lo poderoso. Eliseo regresó, tomó su yunta de bueyes, los sacrificó, usó la madera del arado para cocinarlos e hizo un banquete para la gente. Luego se fue y siguió a Elías. ¿Ves lo que hizo? No solo dejó su trabajo, destruyó su herramienta de trabajo. Se cerró la puerta de regreso. No dejó un plan B, porque sabía que si dejaba la opción abierta, sería tentado a regresar cuando las cosas se pusieran difíciles. Y las cosas siempre se ponen difíciles cuando sigues la voluntad de Dios. Esa es la clase de compromiso que Dios está buscando. No un, bueno, lo voy a intentar y si funciona, genial. Y si no, regreso a mi vida anterior. No. Dios quiere que quemes tus naves, que te comprometas completamente, porque solo cuando no tienes plan B es que realmente confías en el plan A de Dios. Ahora sé que esto suena extremo, sé que estás pensando, pero yo tengo responsabilidades, tengo una familia que mantener, tengo cuentas que pagar, no puedo simplemente dejar todo y seguir un sueño espiritual. Y tienes razón. Dios no te está llamando a ser irresponsable, no te está llamando a abandonar a tu familia o a ignorar tus obligaciones, pero sí te está llamando a reordenar tus prioridades. Te está llamando a confiar en que si Él te está dirigiendo hacia algo, Él proveerá para lo que necesitas. Mira a los discípulos. Tenían trabajos. Pedro era pescador. Mateo era cobrador de impuestos. Tenían familias, obligaciones, vidas establecidas. Pero cuando Jesús los llamó, dejaron todo y lo siguieron. Mateo 4:20 dice: ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Al instante. No dijeron: déjame pensarlo unos meses, déjame ahorrar primero, déjame asegurarme de que esto va a funcionar. Confiaron y obedecieron. Y aquí está lo hermoso. Jesús nunca los dejó sin provisión, nunca les faltó nada esencial. Sí, pasaron por pruebas, sí, enfrentaron persecución, sí, algunos murieron como mártires, pero todos ellos, hasta el último, dirían que valió la pena, porque experimentaron algo que ninguna cantidad de dinero o seguridad humana puede comprar: una vida vivida en el centro de la voluntad de Dios. Filipenses 3:7-8 captura esto perfectamente. Pablo dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Pablo lo había tenido todo: educación, estatus, respeto,
futuro prometedor. Pero cuando conoció a Cristo, cuando entendió cuál era su verdadero propósito, todo lo demás perdió su brillo. Lo llamó basura. No porque esas cosas fueran malas en sí mismas, sino porque palidecían en comparación con lo que Dios tenía para él. Entonces, ¿qué te está costando seguir la voluntad de Dios? ¿Qué estás sacrificando? Porque si no te está costando nada, probablemente no estás realmente siguiéndola. La verdadera obediencia siempre tiene un precio, siempre requiere fe, siempre te saca de tu zona de confort. Y sí, da miedo, pero del otro lado de ese miedo está la vida abundante que Jesús prometió. No una vida fácil, una vida abundante, llena de propósito, significado, impacto eterno. Aquí está la verdad que necesitas grabar en tu corazón. Nada de lo que sueltes por obedecer a Dios se compara con lo que Él tiene preparado para ti. Marcos 10, 29-30 dice: De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Dios no te está pidiendo que sacrifiques para dejarte vacío. Te está pidiendo que sueltes lo bueno para que Él pueda darte lo mejor. Pero tienes que soltar primero. Tienes que dar el paso de fe antes de ver la provisión. Tienes que obedecer antes de entender completamente. Porque si esperas hasta que tenga sentido, nunca vas a moverte. La fe, por definición, significa actuar en lo que no ves. Hebreos 11:1 dice: Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza en medio de la incertidumbre, convicción sin evidencia visible. Eso es fe, y eso es lo que Dios honra. 6. La promesa para los que obedecen. Y ahora llegamos a la parte más importante, la que necesitas escuchar con todo tu corazón. Dios recompensa la obediencia, siempre. Tal vez no de la manera que esperas, tal vez no en el tiempo que quieres, pero siempre lo hace, porque Él es fiel. Y cuando tú eres fiel a lo que Él te muestra, Él es fiel para completar su obra en ti. Mira a Abraham otra vez. Dios le prometió un hijo, pero pasaron años, décadas. Abraham envejeció, Sara envejeció, la promesa parecía imposible, y en medio de esa espera, Abraham cometió errores. Tuvo a Ismael con Agar porque trató de ayudar a Dios a cumplir la promesa. Pero incluso en medio de sus errores, Dios fue fiel. Y cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90, nació Isaac. La promesa se cumplió. Pero no solo eso. Génesis 22 nos muestra la prueba final de Abraham. Dios le pidió que sacrificara a Isaac, el hijo de la promesa, y Abraham obedeció. Subió al monte Moriah, preparó el altar, levantó el cuchillo, y justo en ese momento Dios detuvo su mano y proveyó un carnero. Génesis 22, 16, 17 registra lo que Dios le dijo después. Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Abraham no solo recibió a Isaac de vuelta, recibió una bendición multiplicada, porque su obediencia, incluso en lo más difícil, desató el favor de Dios de una manera que nunca había experimentado antes. Esa es la promesa para ti también. 1 Samuel 15:22 dice: Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dios valora tu obediencia más que tus ofrendas.
más que tus palabras bonitas, más que tus promesas de hacer grandes cosas algún día. Él quiere obediencia hoy, en lo pequeño, en lo que nadie ve, en lo que parece insignificante, porque aquí está el secreto. Dios no te va a confiar lo grande si no eres fiel en lo pequeño. Lucas 16:10 dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. La manera en que manejas las instrucciones pequeñas de Dios determina si Él te va a confiar las grandes. La manera en que obedeces cuando nadie te está viendo determina si Él te va a poner en una plataforma donde todos te verán. José fue fiel como esclavo antes de ser gobernador. David fue fiel como pastor antes de ser rey. Daniel fue fiel en Babilonia antes de ser profeta. Nehemías fue fiel como copero antes de ser reconstructor. En cada caso, Dios probó su carácter en la oscuridad antes de darles autoridad en la luz, porque Dios no está buscando gente talentosa que Él pueda usar. Está buscando gente fiel que Él pueda confiar. Entonces, ¿cómo estás manejando lo que Dios ya te dio? ¿Eres fiel en tu trabajo actual, aunque no sea tu trabajo soñado? ¿Eres fiel en tu matrimonio, aunque sea difícil? ¿Eres fiel en tu servicio en la iglesia, aunque nadie te reconozca? ¿Eres fiel con tus finanzas, diezmando y ofrendando incluso cuando el dinero está apretado? ¿Eres fiel en tu vida privada, guardando tu integridad incluso cuando nadie te está viendo? Porque esa fidelidad en lo oculto es lo que prepara el terreno para la bendición pública. Colosenses 3:23-24 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Tu recompensa no viene de tu jefe, no viene de tu pastor, no viene de la gente que te rodea, viene del Señor. Y Él ve todo, ve cada acto de obediencia que nadie más nota, ve cada sacrificio que haces en secreto, ve cada vez que eliges lo correcto, cuando sería más fácil elegir lo incorrecto, y Él te recompensará. Tal vez no hoy, tal vez no esta semana, pero en su tiempo perfecto, Él te honrará. Proverbios 3, 5, 6, el versículo que mencionamos al principio, termina con una promesa, y Él allanará tus sendas. No dice que eliminará todos los obstáculos, no dice que hará todo fácil, dice que allanará tus sendas, que hará que el camino sea transitable, que te dará la gracia para cada paso, que abrirá puertas que nadie puede cerrar, que cerrará puertas que necesitan cerrarse, que pondrá personas en tu camino que te ayudarán, que te protegerá de peligros que ni siquiera ves. Isaías 30:21 dice, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Esa es la voz de Dios guiándote. No siempre es audible. A veces es un impulso en tu espíritu. A veces es una paz que no puedes explicar. A veces es una puerta que se abre sin que la empujes. A veces es una convicción que no puedes sacudir. Pero cuando aprendes a reconocer su voz, cuando desarrollas esa sensibilidad espiritual, Él te guiará con precisión. Y aquí está la belleza de todo esto. Cuando finalmente llegas al lugar donde Dios te estaba llevando, cuando miras hacia atrás y ves todo el camino que recorriste, todas las pruebas que pasaste, todas las veces que quisiste rendirte pero no lo hiciste, te darás cuenta de algo. Cada paso valió la pena, cada lágrima tenía un propósito, cada pérdida te preparó para una ganancia mayor. Cada no que recibiste te protegió para el sí que Dios tenía guardado. Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse.
Lo que estás sufriendo ahora, lo que te está costando obedecer ahora, no se puede comparar con lo que Dios va a hacer en ti y a través de ti, y no solo en esta vida, en la eternidad. Cuando estés frente a Él y escuches, bien, buen siervo y fiel, todo el sacrificio, todo el dolor, toda la obediencia en la oscuridad, valdrá infinitamente la pena. Así que no te rindas. No sueltes lo que Dios puso en tu corazón. No dejes que el miedo, la duda o el cansancio te convenzan de regresar a tu zona de confort, porque Dios no te trajo hasta aquí para abandonarte. Te trajo hasta aquí para completar lo que comenzó. Filipenses 1:6 promete, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él terminará lo que empezó. Solo tienes que mantenerte fiel. Solo tienes que seguir obedeciendo. Solo tienes que confiar en que Él sabe lo que hace, incluso cuando tú no lo sabes. Entonces, aquí estamos. Al final de este mensaje, que espero haya sacudido algo profundo dentro de ti, porque no te he compartido esto solo para que tengas más conocimiento bíblico. Te lo he compartido para que tomes una decisión, hoy, ahora mismo, porque conocer la voluntad de Dios no es un ejercicio teológico, es un compromiso de vida. Déjame preguntarte algo con total honestidad. ¿Qué vas a hacer diferente después de escuchar esto? Porque si este mensaje no te mueve a la acción, entonces solo fue entretenimiento espiritual. Y no necesitas más entretenimiento. Necesitas transformación. Necesitas un encuentro real con Dios que te lleve de donde estás a donde Él quiere que estés. Tal vez mientras escuchabas, el Espíritu Santo te mostró algo específico. Tal vez te recordó esa conversación que has estado postergando. Tal vez te convenció de que necesitas dejar esa relación que sabes que no es de Él. Tal vez te desafió a dar ese paso de fe que has estado evitando. Tal vez simplemente te mostró que necesitas arrepentirte, doblar tus rodillas y decirle, Señor, he estado tratando de hacer esto a mi manera. Perdóname, hoy te entrego el control completamente. Sea lo que sea que Dios te haya hablado, no lo ignores, no lo pospongas, no digas, lo haré después, porque después se convierte en nunca, y nunca se convierte en una vida de arrepentimiento, una vida donde siempre te preguntarás, ¿qué habría pasado si hubiera obedecido cuando Dios me habló? Quiero que ahora mismo, donde quiera que estés, hagas algo. Escribe en los comentarios esta frase. Hoy mismo decido caminar en obediencia a la voluntad de Dios, sin importar el costo. Escríbelo. Declárate públicamente, porque hay poder en la confesión. Hay compromiso en hacerlo público, y cuando regreses a leer ese comentario en unas semanas o meses, te va a recordar este momento, te va a recordar la decisión que tomaste hoy. Y ahora quiero que hagas algo más. Suscríbete a nuestro canal Señales de la Biblia y activa la campanita. No porque necesitemos números, sino porque necesitas recordatorios constantes. Necesitas mensajes que sigan confrontándote, desafiándote, edificándote, porque el enemigo va a tratar de que olvides lo que escuchaste hoy. Va a tratar de convencerte de que no es tan urgente, de que puedes seguir como estabas, pero no puedes. Porque una vez que Dios te habla, una vez que conoces su voluntad, ya no puedes pretender que no la conoces. Y desobedecerla conscientemente tiene consecuencias mucho más graves que desobedecerla por ignorancia. Ahora quiero que compartas este mensaje con 3 personas. No al azar. Piensa en alguien específico, ese amigo que está en una encrucijada y no sabe qué decisión tomar. Ese familiar que ha estado orando por dirección, pero sigue confundido. Ese hermano de la iglesia que sabes que está luchando entre lo que Dios le está pidiendo y lo que Él quiere hacer. Envíale este video. Porque nunca sabes cómo Dios puede usar un simple mensaje para cambiar el curso de una vida.
Tu obediencia en compartir esto puede ser el instrumento que Dios use para levantar a alguien que está a punto de rendirse. Y déjame dejarte con esta verdad final, la que quiero que se quede grabada en tu corazón para siempre. La voluntad de Dios no es un misterio imposible de descifrar. No está escondida en algún lugar secreto, esperando que la encuentres por casualidad. Él quiere revelártela más de lo que tú quieres conocerla. Pero requiere algo de ti. Rendición total, obediencia inmediata y confianza absoluta. Jeremías 29:13 dice: «Y me buscaréis, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón». De todo tu corazón. No comparte de tu corazón mientras la otra parte sigue aferrada a tus planes, no con dudas y reservas, de todo tu corazón. Y cuando lo busques así, lo encontrarás. Y cuando lo encuentres, tu vida nunca volverá a ser la misma. Así que te dejo con esta bendición de Números 6:24-26. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz. Que Dios te dé claridad donde hay confusión, que te dé valentía donde hay miedo, que te dé paz donde hay ansiedad, y que te dé la gracia para obedecer todo lo que Él te muestre, sin importar lo que te cueste. Te espero en el siguiente video. Que Dios te bendiga.